Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. El presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, asegura a los micrófonos de La Sexta que no sabe de qué hablar con Pedro Sánchez. Normalmente se solía preguntar por la familia y esas cosas, pero... ¿Qué no se preguntan ustedes por la familia? Bueno, no sé si es el mejor momento. Por otro lado, preguntado por la supuesta renovación de cargos en el Partido Socialista, Paje ha sido muy claro con su postura. Hoy se dice que lo importante es la resistencia e incluso se escriben libros. Vaya dardo le acaba de dar a Pedro Sánchez. No, sí me parece estupendo. Si además yo creo que es un valor y es una virtud. No sé, yo llevo 40 años. Otro de los entrevistados en el Comité Federal del Partido Socialista fue Salvador Illa, el actual presidente de la Generalidad de Cataluña, quien desvió el tema de la financiación singular de Cataluña y alegó que todo se explica en el Comité Federal. Por último, la ministra Diana Morán se mojó un poco más diciendo que lo pactado con Esquerra es una solución, no un problema. ¡Ay! ¡Qué pellizquitos lanza García Paje! Dice, normalmente, la verdad es que no sé de qué hablar con Pedro Sánchez. Normalmente pues salimos del paso hablando de la familia, pero ahora no sé si es el mejor momento. Muy sutil, Emiliano, muy bien, ahí. En fin, y luego también le lanzó un dardo a cuenta de sus libros resilientes, los de Pedro Sánchez. Lo que pasa es que luego don Emiliano García Paje, cuando le preguntan, dice que no va a ordenar a los diputados castellano-manchegos que voten contra el cupo catalán, con lo cual, pues ¿de qué sirven estos pellizquitos de monja? ¿De qué sirve que Emiliano García Paje recurra al Constitucional la ley de amnistía? Pues, hombre, bueno, pues sí, le mete un poquito el dedo en la llaga a Pedro Sánchez y esas cosas. Pero a las personas, se suele decir que a las personas hay que juzgarlas por lo que hacen y no por lo que dicen, pero es una frase inexacta. A las personas hay que juzgarlas sobre todo por lo que no hacen y debieran hacer. Por ejemplo, don Emiliano García Paje, ¿podría usted hacer más para evitar que Pedro Sánchez destruya la democracia, la Constitución y a España? Hombre, don Emiliano, podría hacer usted muchísimo más. Ha habido personas que han abandonado los partidos políticos en los que estaban cuando esos partidos políticos han traicionado a España y a sus electores. Y sí, pues evidentemente es iniciar una nueva andadura. Y sí, yo comprendo que si uno ha estado militando en un partido durante muchísimo tiempo, pues la reacción instintiva es: ¿y por qué me tengo que ir yo? Que se vaya él, que está traicionando los principios del partido y todas esas cosas. Lo que pasa es que todas esas justificaciones sentimentales, desde luego, no priman sobre la necesidad que España tiene de ser defendida. Y usted, don Emiliano, pues mucho pellizquito de monja y mucho apretar los puñitos y fruncir el entrecejo, pero a la hora de la verdad no está usted haciendo nada por defender a España. Nada práctico. Así que bueno, bien, los pellizquitos de monja. Y nos reímos todos un ratito de que ahora, pues, en fin, no sabe usted de qué hablar con Pedro Sánchez, porque mentar a la familia es mentar la bicha. Pero eso y nada es lo mismo. Vox ha exigido al gobierno de Pedro Sánchez que convoque a la embajadora de Marruecos en España, Karima Ben Yaïz, con el fin de que ejerza presión diplomática para lograr la detención del criminal que asesinó a los guardias civiles en Barbate. Así lo ha declarado Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, desde la sala de prensa de la Cámara Baja. El Gobierno ha sido incapaz de mover un solo dedo para que se proceda a detener al criminal que asesinó a los guardias civiles en Barbate. Aun estando localizada esta persona por la UCO, sabiendo que se encuentra escondido en un pueblo costero, las autoridades marroquíes no mueven un solo dedo para apresar al autor del crimen debido al trato de favor que tiene, ya que está bien conectado con el régimen de Mohamed VI. Por eso nosotros vamos a instar por escrito al Gobierno a convocar al embajador de Marruecos para que ejerza la presión diplomática necesaria a efectos de llevar a cabo la detención de este criminal que acabó con la vida de 2 agentes en nuestro territorio.
Cabe recordar que el pasado 9 de febrero 2 agentes de la Guardia Civil perdieron la vida en el puerto de Barbate, Cádiz, cuando una narcolancha embistió a una embarcación del GEAS de la Guardia Civil. Además, los responsables del ataque hirieron de gravedad a otro agente, quien quedó en coma y sufrió la amputación de un brazo. Ante estos hechos, Millán ha señalado como principal problema el absoluto sometimiento del PSOE a Marruecos. Asimismo, la diputada cordobesa ha criticado que Sánchez hable de relaciones de buena vecindad con Marruecos, mientras se jacta de enviar constantemente dinero al país, tanto desde España como desde la Unión Europea. Finalmente, Millán ha subrayado que lejos de existir una relación de cooperación, lo que realmente hay es un sistema de extorsión en el que Marruecos manda y Sánchez obedece. Pues hay un sistema de extorsión, evidentemente. Las humillaciones que Sánchez ha aceptado por parte del monarca alauita son incontables, incluyendo aquella famosa visita de Estado a Marruecos donde le dio plantón el rey de Marruecos, que andaba por no sé qué país, no sé si era Nigeria o... No era Nigeria, pero algún país subsahariano donde tiene una mansión, y allí andaba disfrutando de la vida, dejando colgado a Sánchez, que tuvo que poner cara de póker y aceptar la bofetada diplomática. Y la aceptó con total sumisión. Evidentemente hay chantajes operando. ¿Cuáles son esos chantajes? Pues hay gente que habla de Pegasus, hay gente que habla de la información que Marruecos podría tener sobre el 11M, hay gente que habla de muchas cosas, pero no necesariamente esos chantajes tienen por qué venir de Marruecos. Por ejemplo, ¿y si fuera Estados Unidos el que está chantajeando a Sánchez para que ni se le ocurra toserle a Marruecos? No lo digo porque tenga información, simplemente lo digo como hipótesis. Porque ayer vi una noticia curiosa en el Taipei Times donde decía que el Congreso americano acaba de aprobar una ley amenazando a China, en la que se dice que como China ataque a Taiwán, entonces Estados Unidos hará públicas las cuentas ilegales que los dirigentes chinos tienen fuera del país. O sea, que Estados Unidos tiene actualmente información sobre las cuentas ilegales donde los dirigentes chinos ponen el dinero que roban mientras oprimen al pueblo chino, y en lugar de hacerlo público se utiliza como herramienta de chantaje. Bueno, pues podría ser que algún otro país tenga esa herramienta de chantaje con respecto a Sánchez, y que dentro de las condiciones impuestas para no ejecutar el chantaje esté que ante Marruecos debamos ser sumisos. Pues es posible. No necesariamente el chantaje tiene que venir de Marruecos, aunque lo más probable es que venga de ahí. Y ese chantaje pues conduce a muchas cosas. Por ejemplo, a que tengamos localizado al asesino de los guardias civiles de Barbate y el gobierno ni se atreva a convocar al embajador, a la embajadora marroquí, para exigirle que su gobierno entregue inmediatamente a ese asesino. Bueno, pues... ¿qué quieren que les diga? Ayer... Antes han estado hablando don Guillermo Díaz, don Eric Gutiérrez de partidos. No, ayer el partido fundamental era el que se jugaba en Estados Unidos. El debate entre Donald Trump y Kamala Harris, que no defraudó, yo creo, a nadie. Fue un debate tenso, fue un debate bronco, donde tampoco hubo grandes novedades. Pero fue un debate muy interesante. El primer cara a cara presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump se saldó con una contundente victoria de Harris, quien logró poner a Trump a la defensiva durante un intenso debate. Ambos candidatos tocaron casi todos los temas, desde economía e inmigración hasta aborto y Afganistán, mientras los moderadores fueron criticados por supuestamente favorecer a la candidata demócrata. El debate comenzó con la economía, donde Trump intentó vincular a Harris con Joe Biden, afirmando que la situación económica es terrible y que el país atraviesa una de las peores inflaciones de la historia. En contraste, Harris prometió construir una economía de oportunidades y aseguró que la administración Biden-Harris había tenido que limpiar el desastre de Trump.
Otro de los temas clave fue el aborto. Harris responsabilizó a Trump por las restricciones impuestas en varios estados donde el aborto no está permitido o solo lo está durante un breve periodo, según su opinión. Trump, por su parte, celebró la decisión de la Corte Suprema de anular Roe vs. Wade y Planned Parenthood, devolviendo así la decisión sobre el aborto a los votantes de cada estado. En su intervención final, Harris apeló a la unidad y prometió poner a la gente en primer lugar. Trump, por su parte, cerró el debate con una crítica directa. Kamala Harris promete todas estas cosas maravillosas, pero ¿por qué no las ha hecho? Ha estado en el cargo durante 3 años y medio. Han tenido tiempo para arreglar la frontera, crear empleo y todo lo demás de lo que hablan. Simplemente finalizó diciendo ¿por qué no lo han hecho? Bueno, ayer se celebró el debate Kamala Harris-Donald Trump y hoy, pues más o menos la valoración dentro de todos los medios progres es unánime. Ganó el debate Kamala Harris. No es que lo ganara con contundencia, pero fue ella la que dominó el debate. La verdad es que Kamala Harris, pues hombre, no lo hizo mal. Para lo torpe que normalmente es, pues se desempeñó aceptablemente. Tenía la lección bien aprendida y bueno, pues trató de hacer el debate que ella quiso. Por su parte, Donald Trump también hizo el debate que él quiso. Y yo, pues siento no concordar con la unanimidad de la prensa progre. En los partidos de fútbol, ¿quién es el que gana? Pues no gana el que juega mejor, ni el que juega más bonito. Gana el que mete más goles. En los debates, ¿quién gana? El que más atiza a su oponente, el que más listo parece. No. En los debates electorales, el que gana es el que se lleva más votos. Al final, eso es lo único que importa. Y en ese sentido, pues yo creo que quien ganó el debate ayer fue Donald Trump. Vamos, que va a ser el que le saque más rentabilidad electoral. ¿Por qué lo digo? Pues lo digo básicamente por 3 cosas. Primero, el tema de los moderadores. El debate se celebraba en una cadena progre, que es la cadena ABC, estadounidense. Y se dio la circunstancia durante el debate de que los moderadores, lejos de ser neutrales, intervinieron 3 veces para puntualizar cosas que decía Trump, mientras que con Kamala Harris no lo hicieron ninguna vez. En un partido de fútbol, cuando el árbitro es descaradamente parcial, favorece a un equipo, pues hombre, eso no deja satisfecho a nadie. No deja satisfecho ni a los muy cafeteros tuyos, ni a los de enfrente, ni a los intermedios. ¿Por qué? Pues porque se percibe una injusticia. Si la injusticia es a favor tuyo, de tu equipo, y tú eres muy cafetero, pues dices, bien, que se fastidie, mi equipo ahí le ha machacado. Pero a esos no hace falta convencerles, esos ya están convencidos. A los que hay que convencer es a los indecisos. Y a los indecisos los árbitros parciales no les gustan. Por la sencilla razón de que transmiten el mensaje de que el equipo favorecido es un tramposo, o bien, todavía peor, es un incompetente que no puede vencer sino con ayuda arbitral. Entonces, en esa parte mal, yo creo que se equivocaron los de la cadena ABC interviniendo. Hubieran debido dejar que fuera Kamala Harris. Segundo, el tema de los tiempos. Muy interesante el análisis de los tiempos. En total, Kamala Harris intervino 37 minutos y medio, de los cuales dedicó 17 y medio, es decir, casi la mitad, a atacar a Trump. Trump, por su parte, intervino 43 minutos, de los que utilizó 13, es decir, menos de la tercera parte, en atacar a Kamala Harris. ¿Qué quiere decir eso? Pues hombre, eso transmite una imagen muy clara, que Kamala Harris era la aspirante, mientras que Trump era el defensor del título, es decir, Kamala Harris transmitía con eso una sensación de inferioridad. Pero sobre todo, si hacemos la resta, resulta que Kamala Harris dedicó solo 20 minutos a apelar a los votantes diciendo lo que va a hacer. Donald Trump utilizó más de un 50% más. Utilizó 31 minutos en hacer lo mismo, con lo cual aprovechó mejor el tiempo para dirigirse al votante.
hay que tener en cuenta que de dónde veníamos, y es que Kamala Harris lleva cayendo en las encuestas a lo largo de los últimos 10 días, pues a razón de 0,1, 0,2 puntos por día, mientras que Trump está de subida, de tal manera que ahora los pronósticos son que Trump gana las elecciones, y de hecho las apuestas también están en su favor. Es decir, Kamala Harris partía como perdedora porque está de bajada y por eso se lanzó al ataque. Pero a menos que tu oponente cometa un error, pues al final no vas a poder convencer a los indecisos. Tus ataques satisfacen a los muy cafeteros, pero esos ya están convencidos. Y finalmente les invito a leer las alocuciones finales de Kamala Harris y de Donald Trump. Las tienen ustedes completas, por ejemplo, en el New York Post. Muy interesante, porque Kamala Harris, que había estado durante la mitad del debate atizando a Trump, aprovechó su alocución final para decir a los americanos lo que va a hacer. Problema, pues que la alocución final, si se la leen ustedes, es un chau chau progre típico. Palabras grandilocuentes, derechos reproductivos, pero al final concreto, nada de nada. Es una alocución pues que un urbanita progre de Nueva York comprará inmediatamente. Pero es que ese ya está convencido. El que hay que ganar es el votante indeciso en Ohio y en Pensilvania. Entonces yo creo que sinceramente eso fue poco eficaz. Sin embargo, se leen ustedes la alocución final de Trump, y Trump, que había atacado mucho menos a Kamala Harris durante el debate, en esa alocución final sí que se lanzó contra ella a tumba abierta, y se lanzó contra ella con un argumento muy simple. Aquí tenemos una señora que está diciendo todas las cosas que va a hacer en los próximos 4 años, pero hay un pequeño problema, es que lleva 3 años y medio en la Casa Blanca, porque no las ha hecho. Al final resulta nuestra situación económica es lamentable, tenemos un problema de inmigración tremendo, y encima en el terreno internacional todos se ríen de nosotros. Dice, ¿cómo va esta señora a dirigir el país? Si ya ha estado en la dirección del país y vamos camino del precipicio. Ese era más o menos el tono de la última alocución de Trump. Yo lo siento llevar la contraria a toda la prensa progre, pero esa locución final me parece infinitamente más eficaz de cara al votante indeciso que la locución final de Kamala Harris. Pero bueno, yo tampoco soy objetivo, yo soy perfectamente parcial, yo soy pro-Trump, con lo cual pues puedo estar perfectamente equivocado. Al final lo veremos en las encuestas de los próximos días. Si la caída de Kamala continúa, pues entonces es que perdió el debate. Si Kamala logra remontar, pues entonces a lo mejor es que lo ganó. Ya veremos. Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis, y feliz miércoles para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este miércoles en Gaceta.es llevamos ahora mismo actualizada la última hora de ese debate que ha tenido lugar entre Kamala Harris y Joe Biden de cara a las elecciones presidenciales que se celebran en el próximo mes de noviembre. Ya hablamos de inmigración. Más de 1.800 inmigrantes han entrado en España de forma ilegal desde que comenzó el mes de septiembre. España va así ya camino hacia los 38.000 inmigrantes ilegales interceptados en lo que va de año. Rubén Pulido nos ofrece más detalles sobre este asunto en Gaceta.es. Por otro lado, seguimos hablando de inmigración, nos hacemos eco de lo que ha pasado en Ohio y cómo la llegada de 20.000 haitianos a un municipio de 60.000 habitantes de Ohio ha provocado el caos y el miedo entre los habitantes. Los vecinos están denunciando, esto nos lo cuenta Carlos Esteban, que incluso han empezado a desaparecer las mascotas de este municipio, y algunos de esos locales denuncian que han visto a estos extranjeros comiéndoselas. Carlos Esteban nos cuenta todo sobre este tema. Y también hoy hablamos del gobierno alemán, que está entregando 1.000 euros a los delincuentes afganos para que abandonen el país. Los expertos afirman que este dinero ha ido a parar a los talibanes. Unai Cano también nos detalla en qué consiste este tema. Como siempre, recomiendo a los oyentes las columnas de opinión y les deseo un feliz día. Gracias, don Luis, y feliz miércoles para todos.
Muchísimas gracias, doña Rebeca. Breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.